desde el infierno. ¿Cómo está? Me da gusto saludarlo y darle la bienvenida a este su programa Desde el Infierno. Este espacio que es C7 Multiplataforma destina para analizar los temas que nos interesan a todos los mexicanos, los temas nacionales. Soy Gilberto Pérez Castillo y lo invito a que me acompañe durante la próxima hora. Hoy tenemos un tema que creo que le va a resultar de lo más interesante, que tiene que ver con parte de lo que ha llevado a la agenda nacional en los últimos días, en las últimas semanas, que son los movimientos sociales. Básicamente en las últimas semanas hemos visto dos fuertes manifestaciones de movimientos sociales, uno en el Instituto Politécnico Nacional, que ya obligaron a echar marcha atrás a un estatuto y también a la salida de su directora general, y en el caso de las escuelas normales rurales de Guerrero, a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, este movimiento que se está haciendo y que prácticamente tiene a todo el país y al gobierno federal metidos de tiempo completo en la agenda para tratar de resolver este asunto. Y bueno, usted sabe que durante la historia de nuestro país ha habido muchos movimientos sociales importantes. El Barzón es uno de ellos, fue uno de ellos. Y bueno, vamos a hablar de esto, de lo que está pasando en México y de cómo están los movimientos sociales en nuestro país en este momento. Le recuerdo que tenemos un teléfono, el 3030-5307, se lo repito, 3030-5307, para que se comunique con nosotros cualquier pregunta, duda o comentario que tenga sobre el tema hoy, movimientos sociales en México. Y también lo puede hacer a través de mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez, para estar en comunicación y que usted sea parte del contenido de este programa con sus aportaciones. Bueno, para hablar sobre esto, hoy me da mucho gusto tener aquí conmigo a un especialista en el tema, al doctor en Ciencias Sociales, Igor González Aguirre. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la misma Casa de Estudios, y por eso me da mucho gusto tenerlo aquí, para que nos ayude, Igor, pues, a tratar de entender, primero diría, pues, qué son los movimientos sociales. Bien, pues te parece empezamos platicando Sí, claro. de una manera general Sí, claro. lo que podríamos entender por movimientos sociales. A diferencia de las protestas, que son de carácter un poco más coyuntural, los movimientos sociales tienen una cierta permanencia en el tiempo. Sí. Es decir, son procesos organizativos, Sí. casi siempre anclados en la sociedad civil, que buscan o persiguen objetivos más o menos comunes, compartidos, y que, insisto, tienen una permanencia en el tiempo. La protesta social puede convertirse en este sentido en un movimiento social mucho más articulado. Pensemos en algo así como que la protesta social es como un estallido de malestar social, mientras que el movimiento social es una temática mucho más permanente, una serie de acciones más permanentes. Digamos, una protesta se da a veces porque se da un hecho de agresión, de discriminación, que se hace pública, se hace notorio, que irrita a la sociedad, y la gente a lo mejor organiza una manifestación para el domingo. Así es. O mandar correos electrónicos a tal personaje o hacer un movimiento en redes sociales. Pero cuando ahí se queda ahí, pues no fue más que una protesta. Así ¿no? es, como es una manifestación del descontento, ¿no? Una expresión del descontento. Pero los movimientos sociales se alimentan precisamente de ese tipo de manifestaciones. Evidentemente los movimientos sociales tienden a expresarse en otras muchas áreas, no solo en la protesta en la que vemos en las calles, sino en otros procesos organizativos, como reuniones, como elaboración de manifiestos, como planteamientos específicos ya de discursos y posicionamientos. Hasta una concretos. estructura organizacional también. A veces, no de una manera tan formal. No necesariamente, sí. No instituida formalmente, pues, pero sí están mucho más estructurados que una manifestación que puede ser vista, insisto, como un estallido. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, se me ocurre que puede ser los movimientos de defensa de los animales. Por ejemplo, el ambiental. Los de defensa del medio ambiente, esos que se han organizado en algunas ciudades para promocionar la seguridad, por ejemplo, para el ciclista o para la promoción del uso de la bicicleta. De movilidad urbana, que son de los importantes. En el caso de los temas indígenas, ahora hay un tema también que se ha puesto muy en la agenda del tema de los migrantes, ¿no? Sí. Entonces, a esos son a los que podemos considerar movimientos sociales. Como movimientos sociales, movimientos sociales en sí, yo pensaría que por ahí va la discusión. En el caso de estas expresiones como el EPR en Guerrero, como el STLN en Chiapas, ¿encajan en esta caracterización o no?
pueden ser vistas como, como movilizaciones sociales. Pero hay que pensar también que de manera mucho más concreta los movimientos sociales como tales tienden a funcionar dentro de un marco legal, o tienden a funcionar más o menos dentro de un marco legal. Podrán romper vidrios, pero no traen un movimiento armado, ¿no? Bloqueas una calle, pero es como una expresión legítima del descontento social, mientras que la medida en que empiezas a portar armas, por ejemplo, quedas por fuera de ese marco legal y entonces te conviertes en otra cosa. Pero también hay que pensar que las fronteras entre el movimiento social y esta especie de estructura paralegal, por decirlo de alguna manera, son muy tenues, muy porosas, ¿no? Y por supuesto... se traslapan, pues. Por supuesto, en esa misma condición, o una condición todavía más orillada, estarían movimientos esos como los caballeros templarios en Michoacán, por ejemplo, que ya tienen actividades delictivas pues muy claras. Que por definición están literalmente fuera del marco legal y eso los convierte en otros actores. Crimen organizado, por ejemplo. No es una cuestión solo semántica. A lo que ocurre con el IEPN, con el IPN, puede llamársele movimiento social, mientras que a los caballeros templarios o los guerreros unidos en Guerrero son más bien grupos vinculados con el crimen organizado, ¿no? Vamos a hacer un primer corte, Igor. Me gustaría que ahora que regresemos analicemos el tema del Instituto Politécnico Nacional. Creo que es un tema que está creciendo, que está fortaleciéndose y que nos ayudará a entender qué está pasando con ese movimiento, ¿no? No le cambie ahora, regresamos. Le recuerdo el teléfono 3030-5307 para que se comunique con nosotros, o el Twitter @Gilberto Pérez. No nos tardamos mucho, ahora regresamos para continuar con el tema. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y también les recuerdo que tenemos el teléfono 3030-5307 y la cuenta de Twitter @Gilberto Pérez. Y hoy estamos hablando de un tema por demás actual e importante, los movimientos sociales en México. Y también les recuerdo que tengo aquí conmigo al doctor en Ciencias Sociales, Igor González Aguirre, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, quien nos está ayudando a entender precisamente qué son esos movimientos. Y te dejaba la pregunta al aire antes de irnos al corte, Igor, sobre el Instituto Politécnico Nacional. Creo que es un movimiento que hay que seguir con mucho cuidado. Creo que está jugando con mucha inteligencia sus acciones. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Tú cómo analizas Mira, creo que valdría la pena plantear en un contexto mucho más general el tema del Politécnico. Y que tiene que ver con muchas de las luchas que hoy se persiguen por parte de la movilización social en general, que tienen que ver con reivindicaciones vinculadas con los derechos o con la legitimación de ciertas cosas. En este contexto, el movimiento emerge básicamente por la implementación de un reglamento que fue percibido de manera negativa por amplios sectores del estudiantado y que actuaron pues en consecuencia, y era percibido como una forma de digámoslo así, disminuir sus posibilidades de futuro incluso, ¿no? Porque se les colocaba como técnicos en lugar de ingenieros, que pareciera... Hacía una degradación académica, ¿no? Como si los colocaran dentro de un rango menor. Entonces, este asunto es bien importante porque implica la reivindicación no solo de un derecho, sino incluso de una especie de percepción del imaginario, en el imaginario, o situada en el plano del imaginario social. Y pues, oye, no tengo expectativas y luego aparte me vas a degradar académicamente, pues me las empeoras, ¿no? Postula un escenario muy complicado para el estudiante, ¿no? Pero en tanto que están organizados y de una manera bastante consolidada, han logrado, como bien dices, jugar bien o mover bien sus fichas. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, lograron escalar sus demandas hasta prácticamente los niveles más altos, ¿no? Pusieron a conversar al secretario de Gobernación. Se colocaron como pares del secretario de Gobernación. Es más, incluso lo hicieron que leyera el pliego petitorio. Lo instruyeron para que él leyera el pliego. No solo lo recibió, pues, sino además se puso a leerlo. Desde luego hay toda una
una carga simbólica ahí por la intención de legitimar la figura en general del Estado, pero particularmente la del secretario de Gobernación. Pero bueno, estos chicos han logrado escalar sus demandas hasta los niveles más altos. Incluso el día de ayer, sí, más bien fue el día de ayer, ya rechazaron la respuesta de la Secretaría de Educación. De la Secretaría es la segunda respuesta. De Educación. Entonces, lo que se está demostrando ahí es una fuerza por parte de este movimiento importante. Y no solo eso, no es solo un movimiento local, también ha interpelado a varias universidades, igual que el caso de Ayotzinapa, que hay por lo menos 40 universidades con posibilidad de paro. En apoyo a esta. No solo con solidaridad verbal, sino con acciones concretas de solidaridad, ¿no? Efectivamente. Y esto genera un caldo de cultivo para una escalada de este tipo de procesos organizativos. De hecho, los chicos del Politécnico están también sumados a la protesta de los normalistas. Aquí hay dos cosas que yo veo, no sé si tú las ves igual o tienes otro punto de vista. Por un lado, es la falta de escucha por parte de las autoridades, que al no atender los reclamos a tiempo, hacen que estos crezcan hasta que detonan, como el caso de los estudiantes del Politécnico. Y por otro lado, esta necesidad de cambiar las reglas de interlocución entre autoridad y estudiantes o entre autoridad y ciudadanos, donde el ciudadano ahora exige ser escuchado y tomado en cuenta. O sea, ya no acepta la imposición de este es tu nuevo reglamento y te aguantas porque yo así lo quiero y porque es lo mejor que... Yo ya decidí que es lo mejor para ti, ¿no? O sea, esta necesidad, primero de escuchar más, de escuchar a tiempo, pero además de entender que parte de la sociedad ya quiere interlocución, no quiere monólogos, ¿no? Fíjate que este es un asunto bien interesante y tiene que ver con el contexto en el que están ocurriendo ese tipo de manifestaciones. Sí. Y me referiré primero al punto que mencionabas al principio. Yo pensaría que más que una falta de escucha de parte del Estado en general con respecto hacia la ciudadanía, y me parece que en particular con respecto a los jóvenes, hay un doble estándar o una doble arista. Por una parte, este sector de la población es visto como un alto capital, como un capital político significativo durante coyunturas electorales, pero cuando pasa la coyuntura electoral vuelven a ser invisibilizados. Eso por una parte. Mientras que por otra está una mirada ilustrada, que puede ser ilustrada con la toma de posesión de Peña Nieto. Esta inició con una represión, pues. Sí. O sea, y no es un asunto gratuito ni menor. Esa es la mirada que el Estado coloca sobre este sector de la población, sobre jóvenes, sobre jóvenes estudiantes que estaban manifestándose. Entonces, no es que no los escuchen, sino que tienen esta especie de doble estándar. Te necesito, ya no te necesito. Así es. Te necesito, voy hasta tu escuela, voy a que me invites al auditorio, de hecho mi rollo, y una vez que pasa la urgencia electoral, vuelves a hacer otra vez. Te invisibilizan literalmente. Y por otra parte, se ejerce una mirada represora, como si el joven fuera un sujeto necesitado de control, porque usualmente se asume, y la mirada del Estado, la política, literalmente la política pública de juventud por parte del Estado, asume que es un sujeto que necesita control, que necesita vigilancia y que puede ser controlado y vigilado a partir de, por ejemplo, la incorporación a expresiones deportivas o actividades deportivas. Cuando hay que cansarlos. Exacto, cuando la juventud es mucho más diversa. Entonces, ese sería, mi perspectiva sería eso, más que una falta de capacidad de interlocución o de escucha, hay una mirada específica que estereotipa al joven como un sujeto necesitado de control y que incluso tiende a ser violento. Que eso es una de las, digamos, uno de los aciertos de este movimiento, que ha sabido ser un movimiento ordenado, tranquilo, relativamente pacífico, sin actos de agresión. E incluso cuando estuvo el propio secretario de Gobernación, pues no hubo agresiones como se puede esperar en un movimiento desbordado de jóvenes. Así es. Incluso han logrado cosas significativas, pues han logrado que se removiera
La directora general. A la directora general del Politécnico. Han logrado, como ya lo dijimos, interpelar al secretario de Gobierno. Han también recibido perspectivas favorables por parte de amplios sectores de la sociedad en general. Tienen vinculación con otras escuelas, en fin. Y a partir de estrategias, como bien señalas, que no han sido radicales o necesariamente tan radicales ni tan violentas. Y con respecto al segundo punto que mencionabas, creo que frente a lo que estamos siendo testigos es a un incremento de la tensión que atraviesa al tejido social. Me parece que, como te lo decía hace un rato, estamos metidos en un caldo de cultivo que puede generar cosas bastante peligrosas, que estamos en una contingencia, pues, en un espacio de apertura en el que honestamente no se sabe bien a bien qué es lo que puede pasar. Hay una sensación de malestar, no solo de malestar, sino también de incertidumbre, de falta de posibilidad de futuro, que ha permeado y ha calado hondo en amplios sectores de la población, no solo en la parte estudiantil, que es la que en este momento está siendo más visible en el espacio público, sino en amplios sectores de la población, entre las mujeres jefas de familia. Y que se da una sensación de, pues, ¿para dónde vamos? ¿No? De que no hay ¿Para dónde va mi familia y para dónde van mis hijos a futuro? ¿No? Entonces, entre los ancianos, entre los niños, en fin, es una sensación de malestar que recorre, pues, que atraviesa el tejido social. Y hay, digamos, relojes diferentes. O sea, cuando oyes al gobierno decir, bueno, ya hicimos estas reformas y luego ya va a haber inversión y luego ya va a haber empleo y luego ya va a haber mejora educativa. O sea, ese reloj que se ve desde el Estado de, pues, aguanten que ahí viene el asunto, ¿hay un reloj diferente de la sociedad? Definitivamente, los ritmos de las instituciones en general y en particular de los aparatos de Estado son distintos que los ritmos que tiene la sociedad y que las necesidades que tiene la sociedad. La sociedad tiene necesidades inmediatas, mientras que los ritmos de las instituciones tienden a ser terriblemente lentos. Entonces, sí, definitivamente, y ese desencuentro, por decirlo así, entre estas distintas temporalidades o ritmos, produce conflictos y tensiones fuertes que derivan en buena parte de los casos en movilización, primero en protestas, pues, y después en procesos organizativos mucho más profundos y mucho más consolidados en movimiento social. ¿Tienes ahorita, digamos, con los elementos que hay, alguna idea o algunas ideas de para dónde podría caminar el movimiento de los estudiantes del Politécnico? ¿O es pues muy mira, pronto todavía? Yo creo que es pronto, pero sí pueden plantearse algunos escenarios. Hay por lo menos dos posibilidades. La primera es que consigan lo que están buscando, es decir, que permanezcan más o menos la situación como está hasta ahora y que expandan incluso sus demandas hacia otras arenas, o que se radicalice el movimiento, sobre todo pensando en el clima de Ayotzinapa, que ahorita se ponen en sintonía muy, muy delicado. Así es. Voy a tener que es un segundo corte. Me gustaría, ahora que regresamos, que hablemos precisamente de los normalistas de Guerrero, de este movimiento que se desata a partir de la desaparición de estos muchachos, y también el tratar de que nos ayudes a tratar de entender cómo se da este movimiento, por qué se da ese movimiento en Guerrero, y también qué puede caminar a futuro, ¿no? Lo invito a que no le cambie, no vamos a tardarnos mucho. Le recuerdo que tenemos el teléfono 3030-5307 y la cuenta de Twitter @Gilberto Pérez, por si usted quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. No nos tardamos, ahorita regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno.
Estamos de regreso, les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo y hoy me acompaña el doctor en Ciencias Sociales Igor González Aguirre, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Estamos hoy hablando de los movimientos sociales en México. Les recuerdo que tenemos un teléfono 3030-5307 y la cuenta de Twitter @Gilberto Pérez, por si usted quiere comentar, preguntar, opinar sobre lo que estamos hoy hablando. Este tema de la mayor actualidad ahorita para los mexicanos, que son los movimientos sociales. Igor, te preguntaba antes de irnos al corte respecto, ya entrar al tema de los normalistas de Guerrero. Creo que para muchos mexicanos puede ser como una novedad, para empezar a saber que hay una normal en Ayotzinapa, para empezar a saber que existe Ayotzinapa, ¿no? Pero el que haya habido esta agresión, sin embargo, Guerrero no es un asunto nuevo. Los movimientos normalistas son muy antiguos, creo que son de los más antiguos en México, pero también ha sido una zona normalmente difícil, conflictiva en términos sociales, ¿no? Claro, es que está instaurado, recordemos que el sistema de normales rurales fue implementado por ahí de la década del 20, en el siglo XX, y fue diseñado con un pensamiento social profundo, pues con un espíritu activista y de transformación social bastante significativo. Entonces, a partir de ahí, desde entonces y hasta ahora, las escuelas normales rurales han tenido ese espíritu combativo. Pues. No es extraño que haya, continuamente hemos tenido noticias de este tipo de organizaciones. De ahí salieron, lo comentábamos, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, más o menos con ese espíritu también combativo y de transformación social. El asunto es que hoy este caso en particular tiene una visibilidad importante por el conjunto de factores que están confluyendo. Primero, que ha puesto de relieve la vinculación de esferas gubernamentales, por lo menos el gobierno estatal y el gobierno municipal, con instancias del crimen organizado, lo cual ya es complicadísimo. Es decir, piensa el grado en el que tiene que estar la situación para que en una manifestación sean arrestados 43 chicos y después llevados a la cárcel y después, por órdenes de alguien del crimen organizado, sean sacados y desaparecidos. Por lo menos desaparecidos. O sea, hasta en una película con mucha imaginación te cuesta trabajo pensarlo. Sería complicado. Entonces, esa es una de las aristas. La otra es el salto cualitativo en términos de las expresiones violentas que esto ha desatado. El hecho de que haya aparecido un chico sin rostro, es decir, ya no basta solo quitarle la vida a alguien, pues, sino más hay que borrarlo por completo. Si me explico, eso implica una hazaña y una crueldad brutal que requiere ser por lo menos analizada y puesta en una magnitud, en su justa magnitud. Es decir, estamos viviendo, hemos cruzado un umbral en el que ya no solo se criminaliza la protesta, pues, sino que ahora ya esto se convierte en un juicio sumario y cuando alguien te criminaliza, pues tienes derecho como a un juicio más o menos, ¿no? A lo mejor con abusos, como sea, pero tienes la posibilidad de ser inocente. Así es. Pero cuando ya ocurren estas cosas, es que ya dimos un salto cualitativo en términos de las expresiones de la violencia. Ya no hay la posibilidad de ser inocente o de ser juzgado, pues. No. Estoy hablando metafóricamente, sino que hay un juicio sumario y el veredicto es la muerte. Pero no cualquier muerte, sino una muerte cruel, una muerte en la que si me ves feo, te arranco los ojos. El sadismo total. ¿No? Te quito la cara y te borro por completo quién eres. Pues. Ahora, en un contexto, decimos, en unas comunidades acostumbradas a la lucha social, pero además, Igor, con un elemento que yo muy crítico en el caso de Guerrero, pues obviamente ya no puedo confiar en el gobierno, pues el gobierno era parte de los que hicieron esto. Claro. En algunos casos, en algunas zonas de Michoacán vimos de alguna manera cómo el crimen organizado fue un factor de empleo económico para ciertas comunidades que lo toleraban porque de alguna manera tenían un cierto beneficio. Pues acá, por supuesto, que ni cómo voltear al crimen organizado, ¿no? Pero además, en un estado donde el PRI ya pasó y pasó mal, donde ya vivieron gobiernos federales del PAN y tampoco le fue bien, y ahora
el PRD, que se suponía que era el partido de izquierda cercano a este tipo de manifestaciones, también les falla. Entonces, si estás hablando de comunidades donde ahora sí ya no tienen para dónde voltear. Claro, es que el escenario que planteas es todavía incluso más terrible. Es otro de las aristas que convergen en este asunto, que lo ha dado afortunadamente, que lo ha dado toda una visibilidad importante, no solo en el país, sino en el plano internacional, y ahorita platicamos, si quieres, de eso. Lo que pone de relieve este asunto, es, aparte de la crueldad y la violencia en la que estamos insertos, pone de relieve también el desgaste, el brutal erosionamiento que tienen o que atraviesa a las instituciones políticas en general. Y yo pensaría incluso en la clase política, porque si tú revisas las encuestas, es la más deslegitimada. La figura del político está incluso por debajo de la figura del criminal. ¿Sí me explico? En la percepción en algunos casos de la ciudadanía. Entonces, yo creo que esta descomposición de las instituciones políticas en principio, pero en general también podríamos apostar que de la clase política es fundamental y propone o postula un escenario de desesperanza completa. Es decir, si tú ves que tiran, que eres vecino de un lugar donde van y tiran cadáveres, ¿a quién se lo comunicas cuando son las patrullas las que llevan esos cadáveres? Es algo complicadísimo. Y luego está otra de las aristas que convergen en este asunto, la internacionalización que ha tenido el tema. Ya se ha posicionado el Parlamento Europeo que busca por lo menos establecer alguna sanción en términos más o menos económicos, que es como el campo de acción principal en el que esto se podría dar, pero no solo eso, también la Cancillería alemana ha puesto en su agenda particular el caso de Ayotzinapa en México. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque, bueno, también hace unos días uno de sus ciudadanos, un estudiante que viajaba con los chicos que fueron baleados por equivocación, que fueran chicos del TEC, salió herido. Imagínate lo que hubiera pasado si se hubiera muerto el pobre muchacho. Sería, bueno, en fin. Entonces, esto ha dotado de una visibilidad importantísima a este caso, que puede convertirse todavía en algo más delicado, de modo que incluso se le puede salir de las manos al gobierno federal. Es que cuando tú no tienes para dónde voltear, cuando tú no tienes quien te haga justicia, cuando tú ya pierdes toda incertidumbre, entonces pues generas las condiciones que se han dado en México y se han dado en otros países pues tenemos nosotros que poner orden por la vía armada. Claro. Y recordar, y es importante, que ahí es el centro de operaciones del EPR, de este grupo guerrillero que se ha mantenido activo durante décadas, y que eso es una zona donde la guerrilla no se ha desactivado, aunque mucha gente que nos está viendo diga, ¿cómo que hay guerrilla? Pues hay guerrilla desde hace décadas y no se ha desactivado, que ahí está latente y que en momentos como estos son momentos muy propicios para el avance de este tipo de expresiones, ¿no? Sí, aunque yo creo que habría que, sí, desde luego, hay que estar muy alertas o atentos frente a esta posibilidad. Desde luego, el surgimiento de más grupos armados o de los que ya tenemos en este momento, de un resurgimiento de los que ya tenemos en este momento, yo creo que hay que estar atentos frente a esa posibilidad. Pero también habría que matizar un poco el argumento y habría que recorrer la mirada un poco más hacia atrás, hacia el sexenio de Felipe Calderón, en esta estrategia de combate al narcotráfico que sacó al ejército a las calles. Y esta medida implica, primero, el argumento era el incremento de la seguridad frente a escenarios cada vez más violentos, pero implica también un alto índice de atemorización entre la población. Es decir, no es cualquier cosa ver una Homer del ejército o un camión del ejército lleno de efectivos circulando por las calles principales de la ciudad. Es algo muy complicado. Y el riesgo también de que ya se hagan justicia por su propia mano. Tlatlaya, tiene un nombre un poco complicado. O sea, el riesgo que todo el mundo hablaba de no metan al ejército a esto, pues ya estamos viendo también cómo caen en la tentación de los excesos. Rasga el tejido social. Pues esa estrategia rasga el tejido social e infunde temor. Infunde temor a los procesos organizativos. Entonces, y el ejército sigue en las calles. Piensa que si hay un surgimiento armado, por decirlo de alguna manera, una sublevación armada, pues el ejército está listo, no está trincherado, ni está en sus cuarteles. Está en las calles precisamente con esta, no sé si explícita o implícita, pero existe esa posibilidad. Si surge un movimiento o una sublevación armada, créeme que la aniquilan por completo en 10 minutos, pues.
Y con el riesgo de que prendas también, pues más que le eches leña al fuego, ¿no? De que tengas efectos colaterales, Claro. como se decía en el... ¿Ves condiciones para una pronta solución en el tema de las normales de Guerrero? No. Solución inmediata no. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Que encuentren los chicos, ojalá los encuentren sea vivos. Ese sería quizá el mejor de los escenarios. Pero habría que pensar en cómo se va a impartir justicia contra aquellos que los capturaron, que los tuvieron secuestrados. Ese sería el mejor de los escenarios. Sí. Y las demandas por justicia no creo que vayan a ser muy pacíficas. De hecho, la postura de la normal de Ayotzinapa es a la radicalización. O sea, formalmente se han emplazado a una postura de ese tipo. Entonces, ese sería el mejor de los escenarios. El peor sería que los encontraran muertos. Más aún, que no los encontraran. Sí, que no se encontraran. Entonces, yo creo que no hay una salida fácil e inmediata, mucho menos. Más bien pensaría en el riesgo de que esto se le puede salir de las manos. O sea, me parece más presente y más inmediato el riesgo de que esto se le pueda salir de las manos al gobierno federal, si no es que ya se le salió. Y más en un ambiente donde no solo en este caso hay que recomponer el tejido social, también hay que recuperar el tejido político que está desastroso. ¿No? Digo, vamos a tener que hacer un último corte. Me gustaría que regresáramos, nos ayudes a entender ahora todos estos movimientos, pero en conjunto, ya no por separado, y esta expectativa que tenemos en México frente a ellos, sobre todo en las condiciones de que vienen elecciones el próximo año. Y eso siempre es delicado en esos ambientes, ¿no? No le cambie, vamos a hacer un corte, le recuerdo el teléfono 3030-5307. Ahora regresamos para continuar con este interesante tema. No le cambie. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso. Soy Gilberto Pérez Castillo y les recuerdo que hoy me acompaña el doctor en Ciencias Sociales, Igor González Aguirre, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, y hoy estamos hablando de un tema que es muy actual y que los mexicanos tenemos que estar muy atentos con esto, que es el tema de los movimientos sociales. Le agradezco a Jesús Talavera que se haya comunicado con nosotros vía telefónica. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre el Politécnico Nacional, cuyos estudiantes se sintieron agraviados y atacados al pretender bajarlos a nivel técnico en lugar de nivel de licenciatura, con el de otras universidades, dice, como la de Guadalajara, que cada vez es más restrictiva al ingreso y que cada vez quienes menos tienen menos acceso a las aulas? Pues creo que es parte de lo que hablamos, de esta falta de expectativas nacionales que tenemos. Roberto Azueta te felicita por tu participación, felicita al programa. Dice, hace varios años se nos dijo que en México había democracia, pero en este caso en Guerrero nos demuestra que no la hay, pero no solo en Guerrero, sino en todo el país. No hay democracia, empezando por los propios partidos políticos. Y tengo aquí una pregunta que te hace Luis Lara, a quien le mando un saludo. Pregunta que si esto podría expandirse, esto que está pasando en Guerrero y que está pasando en el Instituto Politécnico Nacional, si podría expandirse la radicalización a otros estados de la República. Yo creo que sí. Yo creo que el malestar social es generalizado y sí, estamos en un caldo de cultivo en el que cada vez hay más violencia en las calles, cada vez hay menos oportunidades de empleo o de educación, cada vez es menos posible acceder a un trabajo más o menos digno, con un salario más o menos digno. Entonces, hay un malestar profundo que sí podría colarse, que sí podría, por lo menos en ciertos sectores de la población, que sí podría generalizarse. Porque además, digo, hay que recordar que el hecho de que de pronto, por desgracia, algunos asuntos pasen de moda, por llamarlo de alguna manera mediáticamente, no quiere decir que se hayan resuelto. No. Ahorita de pronto, por esta situación de Guerrero, pues como que un poco le hemos pedido la vista a Michoacán, pero Michoacán ahí está con su gravísimo problema social, político y de seguridad. Pero también tenemos el asunto este que también se opacó un poco,
el tema de los militares que hicieron justicia por su propia mano en el Estado de México. Tenemos Tamaulipas con problemas de inseguridad y también con un tejido social deshecho en muchas zonas. Tenemos todavía acá en Chihuahua que resolver el tema de Ciudad Juárez, que no está compuesto por más que se diga. El Estado de México. El Estado de México, tenemos el Estado de Jalisco con algunas zonas conflictivas. O sea, el hecho de que Guerrero se haya puesto en el foco no quiere decir que los demás ya no existen. El asunto es que tenemos demasiados focos. Es que piensa, cuando hablo de caldo de cultivo me refiero precisamente a la suma de este tipo de cosas, de elementos que agregados empiezan a constituirse como, créeme que en Secretaría de Gobernación tienen un mapa de la República con un montón de puntitos rojos ahí que son zonas conflictivas y precisamente en este sentido, en que la suma de estas, entre comillas el término, estos pequeños conflictos, e insisto en la entrecomillada del término, está generando un caldo de cultivo que sin duda podría posibilitar esto que menciona el compañero Lara, de por lo menos abrir la puerta para la generalización de la radicalización. No sé si en todos los sectores de la población, pero... En aquellos lugares donde hay conflictos... Sí, en sectores que tradicionalmente son conflictivos. Sí. Pues. Hay una característica en estos dos movimientos, obviamente no acordados, pero hay una característica en ambos casos, tanto en el Politécnico Nacional como en el caso de los normalistas, estamos hablando de jóvenes. Claro. Y tú decías hace rato, pues el problema en este país está en todas las generaciones, pero agravado en los jóvenes ante una falta de expectativa. En Michoacán, en Tamaulipas, en el Estado de México, en el sur de Jalisco, en algunos lados, pues los hemos encontrado como sicarios del crimen organizado. Acá los encontramos siendo víctimas de desapariciones. En el caso del Politécnico, hay una situación donde su futuro con licenciatura se ponía más negro al rebajarlos al nivel de técnicos. O sea, hay una desesperanza de la juventud grave. Sí, es que en principio somos un país de jóvenes. Sí. Eso ya de suyo hace que este sea uno de los sectores más importantes de la población. Y no solo eso. Piensa que en términos mucho más estructurales, estamos en este momento con una cantidad de jóvenes en edad productiva que no teníamos antes y que jamás vamos a volver a tener. Y se ha postulado incluso que estos son los actores fundamentales que van a lograr el desarrollo del país en el nivel discursivo. Pero si no se generan oportunidades de empleo, si no se generan oportunidades de educación, si por ejemplo hay un montón de gente muriéndose, de jóvenes muriéndose de hambre, que tienen que emigrar, arriesgar la vida, cruzar al otro lado, o que tienen que incorporarse a las filas del crimen organizado como vía del desarrollo, como vía para desarrollarse, entonces estamos generando poca esperanza, poca posibilidad para el futuro y un desencanto brutal, no solo con la institucionalidad que ha llegado al límite de su vigencia desde mi punto de vista, sino con la vida misma. Pues. ¿Sí? El tabú que hay alrededor de la vida, que se supone debería ser sagrada, la cosa más preciada que podríamos tener, poco a poco se ha ido por decir un término un poco fuerte, se ha ido abaratando. Por ejemplo. Y hay que pensar, no solo esto, sino que además los jóvenes son las principales víctimas de la violencia. En términos estadísticos, son los que más violentados están siendo, pero también son los victimarios. Sí, entonces, son los que tienen la fuerza para hacer. Es la única salida, a veces es la única salida que tienen. Entonces, desde luego hay un desencanto brutal en el sentido de la falta de oportunidades. ¿Y quién se supone que debe garantizar esas oportunidades? El Estado. ¿Sí? Ante una elección que viene para junio del 2015, y en estas condiciones, siempre decimos, cuando vienen los procesos electorales, todavía falta mucho por ver, seguramente falta mucho por ver de aquí a junio. Así con lo que tenemos ahorita, ¿cómo ves tú el escenario electoral? El escenario no en términos de quién gana, sino en términos de cómo vamos a ir a hacer elecciones en México en este ambiente. Mira, es complicado. Yo creo que van a ser, evidentemente las elecciones intermedias siempre llaman menos la atención. De cualquier manera son muy significativas porque recomponen los órganos legislativos, en fin. Pero tenemos un escenario con muy espinoso, muy espinoso. Incrementos de la violencia, falta de legitimidad de las instituciones políticas, poco interés de amplios sectores de la ciudadanía en la participación electoral
¿Por qué? Porque les ha resultado que no les funciona, pues no quiere decir que sean apáticos, eso hay que aclararlo. Les interesa mucho participar y participan en muchas otras cosas, pero aquello ya no les dice demasiado. Intereses políticos, apuestas políticas por territorios específicos y el crimen organizado que ya vimos, que está comprobado, que está vinculado o que ha permeado a... Ya vimos que los discursos no correspondían con la realidad, ¿no? Entonces, es un asunto complicado y habría que pensar en términos de... La pregunta sería, a ver, ¿cómo le van a hacer para blindar estas elecciones? Ya ves que sí, ese es casi siempre el discurso. Vamos, tenemos blindadas las elecciones. Vamos a ver qué estrategias implementan para blindar en esta ocasión las elecciones. Torretas afuera de las urnas electorales, camionetas del ejército, efectivos del ejército, no sé. No, ¿y cómo vas a garantizar tener candidatos que realmente no estén ligados con el crimen organizado? ¿Qué vas a pasar a todos, claro, a todos por exámenes, por polígrafos y esas cosas? Pues es muy complicado, ¿no? Es lo que te decía, hay una falta de legitimidad por parte de las instituciones políticas. Y en el caso de estas condiciones, obviamente también los gobiernos, las instituciones estatales asumen como una actitud más permisiva también, ¿no? O sea, como que quemaron el edificio y lo rompieron, pues vamos volteándonos para otro lado, como que no vimos, ¿no? Que secuestraron camiones, vámonos volteando para otro lado. También esa parte afecta en términos de reconstrucción de la institucionalidad, porque también instituciones debilitadas o que se sienten ilegítimas de ejercer la autoridad, pues van generando una escalada donde hay dos fuegos y las instituciones en medio. Por un lado, el crimen organizado y los políticos corruptos, y por otro lado, una sociedad movilizada y a veces violenta, ¿no? Claro, es un cliché, pues, pero la violencia genera violencia en última instancia, ¿no? Sí. Bueno, dice que para qué estamos volteando a otros estados. Claro. Cassandra González y prácticamente en todos los... Bueno, sí, es que es lo que decíamos hace rato, prácticamente toda la República... No. Alguien hizo acuñó una frase muy fuerte, muy grave, de que la República Mexicana se había convertido en una fosa común. Digo, claro, es muy fuerte, pero pues es real, ¿no? Pues nos encontramos fosas clandestinas prácticamente en todo el país, República, ¿no? Entonces, sí. Igor, pues me da mucho gusto que nos hayas acompañado a tratar de entender esto. Desgraciadamente el tiempo de la televisión se nos va muy rápido y hay muchas cosas que tratar. Pero te quiero agradecer que nos hayas ayudado a entender esta parte que estamos viviendo en México, estas expresiones. Y más adelante, pues, invitarte que vuelvas otra vez a acompañarnos, a tratar de entender esto. Vienen muchas cosas, no se van a acabar pronto sus movimientos. Las soluciones, al no haber soluciones pronto, pues tampoco van a desactivarse pronto, pero que nos sigas ayudando a entender qué está pasando con este tema de los movimientos sociales. Por lo pronto te quiero agradecer que nos hayas acompañado hoy. No, al contrario, muchas gracias. Estamos Gracias. Y le agradezco como siempre a usted su compañía y le recuerdo que el próximo jueves a partir de las 7 tenemos otra cita en un programa más desde el infierno. Mientras tanto, quédese con la programación de C7 Multiplataforma. Gracias. Desde el infierno.